TED Duet de la educación para el desarrollo. Factores de riesgo y de protección. Mi nombre es Joan Omar Espinosa Quirós, soy psicólogo de la institución CEDRO, Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas. Algunas orientaciones para nuestros estimados alumnos es que este capítulo tiene por objetivo dotarlos de contenidos y herramientas que permitan conocer sus propias potencialidades, desarrollar e integrar habilidades, capacidades y ejecutar de forma eficiente y eficaz su intervención como psicólogos. Los contenidos temáticos de este tema se realizarán en un taller de duración de más o menos 3 horas, el cual se llevará a cabo el miércoles 14 de marzo en el auditorio del CEDRO. Los temas son ética y relaciones humanas, factores de riesgo y factores de protección para la problemática de las drogas, resiliencia y estrategias de intervención en poblaciones urbanas. También hablaremos de ética y psicología, del valor moral que tienen las relaciones humanas, del rol del psicólogo en la acción comunitaria, los riesgos y la vulnerabilidad, así como los factores de protección y la resiliencia en poblaciones vulnerables. Para empezar, hablaremos de la ética y las relaciones humanas. Es importante conocer que los fundadores de la ética psicológica fueron David Hume y Adam Smith, el primero en la etapa medieval y el segundo en la etapa moderna. El primero fue filósofo y el segundo economista. Sin embargo, la ética partió de las concepciones del valor que tenían los seres humanos a partir del respeto por las otras personas. En ese sentido, siendo el psicólogo el profesional que se aboca a entender las relaciones humanas, nos llevaría a pensar que el psicólogo por excelencia ha de ser un ser ético. El valor moral de las relaciones humanas radica en la consideración del tiempo que significa estas relaciones humanas en la interacción de un individuo con su entorno. Así decimos que el tiempo, como la medida del valor de la actividad humana, va a regir la consideración ética de las personas hacia los demás. Podemos ver también que las decisiones son muy importantes en este comportamiento ético, ya que siempre que tomamos unas decisiones va a alterar el entorno que nos corresponde. Es importante entender que si bien el psicólogo tiene un rol importante en la sociedad, debemos de considerar 3 puntos esenciales, que para que un psicólogo cumpla con este rol ético, ha de entender que en una realidad como la peruana, que es multicultural y multidiversa, debe asumir la importancia del conocimiento que tiene cada uno de sus integrantes, sin importar la raza, el género o la clase social económica. Asimismo, este rol parte por el respeto del otro, el respeto de su cultura, el respeto de su saber popular. Eso implica que dentro del proceso de intervenir con estas poblaciones, haciendo comprender el rol ético del psicólogo, debemos aceptar un trabajo multidisciplinario, un trabajo entre psicólogos, educadores, ciencias de la salud, filósofos, economistas, ya que todos tienen un solo objetivo, que es el bienestar humano. Respecto a los factores de riesgo, vamos a entender que el riesgo, en primer lugar, es la probabilidad de que ocurra un suceso durante un periodo de tiempo. Es así que ésta se va a aunar a la vulnerabilidad natural en todos los seres humanos, que es el potencial a que nosotros mismos estemos en riesgo a un daño que puede ser externo o un daño que puede ser interno. Así tenemos que la sumatoria del riesgo, que se considera un factor externo, más la vulnerabilidad, que depende de cada persona, nos va a provocar lo que son las llamadas conductas de riesgo. Una conducta de riesgo es un comportamiento voluntario que reduce las posibilidades
de todo ser humano a lograr sus metas de forma exitosa. Por otro lado, un factor de riesgo vendría a ser aquel comportamiento voluntario que nos lleve a favorecer estas metas o a lograr estos objetivos dentro de un proyecto o un plan de vida. Así tenemos que los factores de protección y de riesgo se van a manejar dentro de 5 momentos o 5 dimensiones. Uno va a ser el nivel individual, que tiene que ver con las habilidades innatas que tiene el ser humano a través de su desarrollo psicológico. Por ejemplo, la autoestima. Una autoestima baja será un factor de riesgo. Asimismo, un factor de protección será una autoestima media alta. También tenemos factores de riesgo y de protección por el ambiente familiar. En el ambiente familiar reconocemos, especialmente para el caso de niños y adolescentes, que un factor de protección sería la comunicación asertiva, continua y con afecto, que es lo que justamente va a hacer que el desarrollo del niño sea más sostenible. Un factor de riesgo, por el otro lado, será las familias disfuncionales, será la incomunicación, será la violencia familiar. Relacionado a los grupos de pares, justamente vemos que hay factores de protección que se pueden confundir con factores de riesgo, como son el caso de los amigos que tienen los jóvenes o los niños y que muchas veces los padres tienen temor de no saber si es que estos son una buena influencia o una mala influencia. Por lo pronto podemos decir que un factor de protección para cualquier niño o adolescente o incluso para cualquier adulto sería tener un grupo referencial que es donde primen valores como la solidaridad, como la comunicación horizontal y sobre todo el respeto. Por otro lado, en el medio educativo encontramos que se van a concentrar la mayor cantidad de factores de protección, ya que esta etapa tan importante para la vida del ser humano va a llevar a que el niño, adolescente o adulto asimile conocimientos para que entiendan cómo el mundo que está a su alrededor pueda ser una oportunidad para desarrollar su potencial cognitivo y también su potencial moral. Por otro lado, como factores de riesgo en el medio educativo, ya vamos a encontrar aquellos que están vinculados a problemas específicos de conductas, como el comportamiento de tipo antisocial, también los problemas de falta de concentración en el aula. Por otro lado, también tenemos las relaciones inadecuadas que se establecen entre docentes y alumnos que pueden ser producto de hostigamientos o bullying. En el ambiente social vamos a encontrar justamente lo que es la matriz de este curso que estamos iniciando y que estamos desarrollando. Y tiene que ver con los problemas sociales que se vinculan tanto a la falta de oportunidades educativas como también el mal uso del tiempo libre o los problemas sociales vinculados a la drogadicción, a la violencia generalizada, a la corrupción en algunos casos, y que van a hacer que obviamente no solamente el individuo se retrase en su desarrollo, sino también la misma sociedad. Como factores de protección vamos a tener, por el contrario, lo que aspiramos como una calidad de vida saludable, como oportunidades educativas, como también la posibilidad de tener una familia para el caso del individuo y, ¿por qué no?, de tener un trabajo estable, que se convierten en espacios de mucha referencia positiva para cada uno de los individuos. Frente a los factores de riesgo y factores de protección se encuentra un factor interesante que se denomina resiliencia. La resiliencia es la capacidad de las personas para utilizar características positivas que permiten hacer bien frente a situaciones adversas. Situaciones adversas que van a presentarse de manera inoportuna o pueden ser provocadas por el mismo individuo. Sin embargo, la resiliencia es la capacidad que los va a llevar a salir de esa problemática. Respecto a los jóvenes o a los niños, encontramos en nuestra sociedad actual que del modelo educativo o en algunos contextos
Se practica lo que llamamos el adultocentrismo, que muchas veces provoca que los jóvenes no pueden desarrollar resiliencia, ya que siempre van a estar sometidos o ignorados por los adultos, teniendo de repente prejuicios sobre que los niños o los jóvenes no pueden hacer ciertas cosas. Sin embargo, sabemos que desde un enfoque de derechos, todo niño y joven tiene la libertad y tiene la capacidad de hacer lo que se emprende. Entonces, lo que proponemos aquí es impulsar que cada adulto y cada joven trate de romper esa brecha generacional para que los factores de riesgo disminuyan y los factores de protección se incrementen. Desde CEDRO planteamos que las estrategias de intervención en estas poblaciones vulnerables, que son las que cuentan con mayores factores de riesgo, van a consistir en una estrategia de ámbito preventivo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que anticiparnos a los factores de riesgo. Este enfoque, que implica una visión amplia de intervención, conlleva una política y un conjunto de técnicas que permiten conseguir un cambio respecto a las conductas de riesgo, especialmente desde este curso que estamos iniciando, referido a las sustancias psicoactivas. La estrategia de prevención va a pasar por 4 momentos. El primer momento tiene que ver con el identificar la influencia que tiene la sociedad o el entorno en estos factores de riesgo que se van alimentando en el individuo. Luego de esta fase, que llamaremos diagnóstico, necesitamos implementar estrategias para reconocer y potencializar los factores de protección que sí existen en cada individuo, para luego asumir una estrategia de control sobre esos factores de protección frente a los factores de riesgo identificados. Por último, con esto esperamos que se logre la modificación medioambiental, no solo sobre el individuo, sino también sobre el entorno al cual pertenece, ya que si nos enfocamos solamente en el aspecto individual, no garantizamos sostenibilidad en que la comunidad o la sociedad donde pertenece este individuo logre lo que buscamos, que es un individuo saludable, una comunidad saludable y libre de drogas. Finalmente, quisiéramos concluir con 3 reflexiones para este tema. Primero, que buscar una mejor vida para nosotros mismos no debe significar el faltar al respeto los derechos de los demás, porque muchas veces quizás se malentiende que el hecho de tener motivaciones o aspiraciones individuales signifique pasar por encima de los demás. Este es un mensaje muy conocido entre algunos estilos de crianza que reciben los chicos, que pueden ser de tipo autoritario y que someten y difunden más que todo la violencia entre los mismos pares. Es también un factor que alimenta el tema de los riesgos. Justamente buscamos el respeto por el otro desde el principio de nuestra exposición, para que ellos sepan, los niños y los adolescentes, que a partir de potencializar sus habilidades se va a lograr esto que buscamos. Otra cosa importante que entender, que en la intervención, fortalecimiento de los factores de protección en contra de los factores de riesgo, debemos entender que para el problema de las drogas es imprescindible trabajar el enfoque de prevención, ya que se ha demostrado que es más barato, es más productivo y el nivel de acción o de proyección es más amplio. Llamemos así el siguiente ejemplo. Si nosotros invertimos un capital en 5 años para la educación en prevención en una población escolar, tendrá mejores resultados que invertir en casos individuales para rehabilitar a jóvenes que hayan caído en el mundo de las drogas, ya que la rehabilitación demanda muchos profesionales, demanda mucho tiempo, demanda dolor familiar, dolor humano, y también no garantiza la curación completa de cada caso que se detecta. En cambio, la prevención va a tener una amplitud de acción más prolongado, y además la sensibilización no solamente llega a la población, sino también llega a los medios. Finalmente, es importante entender
que conocer la realidad de los grupos de mayor vulnerabilidad no solo significa reconocer los factores de riesgo, sino también reconocer sus fortalezas. Tanto así que el trabajo de prevención no necesariamente tenga que ser de forma individual, sino de preferencia comunitario o colectivo, para así asegurar de alguna u otra manera que en el futuro estas familias, estos adolescentes o estos niños puedan crecer en una sociedad más justa, más digna y más íntegra. La problemática de las drogas, resiliencia y estrategias de intervención en poblaciones urbanas. También hablaremos de ética y psicología, del valor moral que tienen las relaciones humanas, del rol del psicólogo en la acción comunitaria, los riesgos y la vulnerabilidad, así como los factores de protección y la resiliencia en poblaciones vulnerables. Para empezar, hablaremos de la ética y las relaciones humanas. Es importante conocer que los fundadores de la ética psicológica fueron David Hume y Adam Smith. El primero, en la etapa de contenidos temáticos de este tema, se realizarán en un taller de duración de más o menos 3 horas, el cual se llevará a cabo el miércoles 14 de marzo en el auditorio del Cedro. Los temas son ética y relaciones humanas, factores de riesgo y factores de protección para amados alumnos. Es que este capítulo tiene por objetivo dotarlos de contenidos y herramientas que permitan conocer sus propias potencialidades, desarrollar e integrar habilidades, capacidades y ejecutar de forma eficiente y eficaz su intervención como psicólogos. Los TELEDUET, Teleeducación para el Desarrollo. Factores de riesgo y de protección. Mi nombre es John Omar Espinosa Quirós, soy psicólogo de la institución Cedro, Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas. Algunas orientaciones para nuestros estimados